no podemos rechazar la autoridad que Dios ha impuesto. Por ejemplo, de los hijos, el respeto hacia los padres, la honra y el someterse, que es una palabra que hoy en día es rechazada por muchos sectores de la sociedad, pero que para Dios es muy importante, personas que sean humildes de corazón. Reconocer quién tiene la autoridad, y a veces, no sé si a usted lo ha pasado, pero aún con mis padres, había cosas que en su tiempo yo no las entendía, pero obedecía. Y luego, cuando yo fui padre, entendí por qué mis papás los hacían. Cuando yo tenía que guiar a mis hijos, recién entendí. Y hay veces que uno no entiende hasta que no está en la posición de la persona que tiene la autoridad. No lo alcanza a ver, no lo comprende. Pero es sabiduría de Dios aceptarlo. Y si los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por lo cual, cada uno de nosotros, si hemos recibido bendición, estamos bajo bendición, y Dios nos ha cuidado, prosperado, sanado, libertado, nosotros tenemos que poner en práctica esto para que no entremos en condenación. Lo voy a repetir de nuevo. Sométase todas personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. La que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de miedo al castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Pablo está hablándole a los romanos, en aquel tiempo en que estaban bajo la autoridad del gobierno romano, que era un gobierno extremadamente duro, fuerte. Entonces Pablo habla a la iglesia con respecto a las autoridades. Hay autoridades que, por ejemplo, cuando uno trabaja en un lugar, hay un orden. A veces hay un dueño. A veces no es el dueño el que gerencia el negocio, sino que hay un gerente. Hay veces que se refiere a la iglesia. Dios ha puesto autoridades también dentro de la iglesia. En el cielo había autoridad, y lo vamos a estar leyendo en estos días, como de pronto Lucifer, que significa lucero de la mañana, de pronto se transformó en el adversario. Aún en el mismo cielo hubo excusas para rebelarse, según Satanás, y no estar de acuerdo con lo que el Creador decía y establecía como orden. Y de pronto vemos que hay una caída, que aquel que fue creado como el querubín protector, un alto cargo entre los mismos ángeles, comienza a usar su autoridad que le fue dada, pero de una manera equivocada. Bueno, los cielos, que no había espacio, y tuvo que el Señor echarlo del cielo. Esa es la palabra. Por rebelde, por no estar de acuerdo con las ordenanzas que daba el Creador, y fue expulsado del cielo. Y cayó en la tierra. Bueno, no tiene nunca más posibilidad de volver, porque nosotros a veces faltamos, caemos, nos humillamos ante Dios, venimos con un corazón contrito y humillado, Dios nos restaura, nos levanta y nos pone en una posición y nos usa. Yo veo que el pasaje, que algunos interpretan mal,
porque usan la palabra el que es hijo siempre es hijo. Pero hay que tener el ADN del padre para poder ser hijo. Hay que comportarse como se comporta Jesús para poder decir soy cristiano. Y Jesús siempre estuvo sujeto a la obediencia al Padre, a pesar del poder que manifestaba en la sanidad, en las liberaciones. Como hijo de hombre se sujetó al Padre. Y él decía, yo no hago nada por mi cuenta. Yo no digo las palabras mías que hablo, no son mías, sino las que el Padre me da, esas son las que hablo. Hay veces de pronto la bendición se cierra. Ya no recibimos lo que antes recibimos. Decimos, ¿qué pasará? Estoy yendo a la iglesia igual. Pero a veces no estamos en obediencia, sino que estamos en rebeldía. Vamos a estar hablando 3 días, hasta el viernes, sobre este pasaje muy importante que habla sobre la autoridad espiritual. Dios creó la tierra y después puso a alguien, a Adán, para que él hiciera de gerente de lo que Dios había creado, ¿no? Y le entregó las cosas para que estén sujetas a él incluso le puso nombre a todas las cosas. Después creó a la mujer para que ayudara a Adán en todo semejante trabajo que tenía. Incluso en el matrimonio estableció el orden. Dice que el hombre sería cabeza del hogar, cabeza de la mujer, Cristo la cabeza del hombre, porque a veces se usa mal este mensaje de parte de Dios, este orden. Dice, no, tenés que estar sujeta. Hay maridos que saben que la Biblia dice eso, le dicen a la esposa que se congrega, tenés que estar sujeta a mí, pero ellos no se congregan, Cristo no es la cabeza, entonces no funciona de esta manera. Cuando Cristo es la cabeza del hombre, es bueno para la mujer sujetarse, no es algo malo ser obediente, porque eso trae sobre ella bendición. Bueno, estamos hablando hoy de algo muy importante para que nos vaya bien en la vida. La bendición de Dios sobre nosotros. Y es la obediencia, el sometimiento a la autoridad. Estamos hablando de la autoridad. Dice, sométase toda persona, estamos en Romanos capítulo número 13, del 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Yo creo que uno no quiere eso, ni para sus hijos, ni que sean rebeldes, porque dice que acarrean condenación. Dios no está de acuerdo con esto, ¿no? En el libro de Hebreos 1:3 dice, hablando de Jesús, que el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ahí está la autoridad, la palabra de su poder, Jesús, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, nombre que tiene todo poder y toda autoridad. Bueno, luego la palabra de Dios dice en Isaías 14, verso 12 al 14, estoy basándome en lo que dice la Biblia, porque no es lo que pienso, lo que siento,
La gente muchas veces mezcla los sentimientos, ¿no es cierto? Son almáticos y los sentimientos del alma toman control en vez de buscar la dirección de Dios. No me importa lo que Dios diga, es lo que yo quiero, es lo que me gusta, es lo que siento. Y no es así para que nos vaya bien y estemos bajo la bendición. Dice acá la palabra de Dios en Isaías 14, 12 al 14, y muestra cómo cayó Satanás, que fue creado para ser un querubín protector, llamado Lucero, hijo de la mañana, y termina siendo Satanás, que significa adversario. Como en su proceso, la Biblia nos muestra cómo fue cambiando. ¿Y qué lo corrompió? Dice la Biblia, cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. A Dios no le agradó esto. Quería ser semejante al Altísimo. Fíjese que al ser humano, Dios lo creó a su imagen y semejanza. Acá dice que este ángel quería ser semejante a Dios. El mismo nivel de autoridad, porque él habla de un trono, tener un trono al lado de Dios. Y eso no estaba dentro de los planes de Dios. A Dios le desagradó. Y después empezó a contratar a personas que lo siguieran a él, a personas, a ángeles. ¿Qué fue estas contrataciones? No lo sé. Pero evidentemente le ofreció puestos, le ofreció cosas para que lo acompañaran en esta rebeldía. Y fíjese que según Apocalipsis, donde dice que la tercera parte de las estrellas del cielo le siguieron, habla que Lucifer, que Lucero llegó a ser Lucifer, el adversario, pero perdió, cayó, fue expulsado del cielo y ya no tiene oportunidad de restaurarse. Por eso creo que una de las cosas, por ejemplo, en una fábrica, usted está trabajando y alguien viene y le habla mal del jefe, le habla mal del dueño, del patrón, usted lo primero que tiene que hacer es decir, bueno, ¿quién tiene la autoridad? Este hombre que me está hablando mal de aquel o aquel tiene la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? Y el poder sujetarnos a la autoridad es fundamental para que la bendición de Dios siga fluyendo. Hay personas que no tienen temor de Dios y de pronto hacen lo que quieren, se guían por los sentimientos, ¿no es cierto? Imagínese esto, y es la pregunta: ¿por qué los ángeles se fueron con Satanás en vez de seguir adorando a Dios el Creador, el que tenía la autoridad? ¿Por qué causa? ¿Qué les sedujo a ellos? Bueno, recuerde que Dios no estaría todo el tiempo con ellos, ¿no es cierto? Sin embargo, aquel querubín protector sí estaba con ellos. La gente se identifica con el que está, a veces no con el que tiene la autoridad. Y estas cosas son muy importantes para retenerlas, porque yo escribí en Facebook esta mañana muy temprano, 5 de la mañana, ¿por qué las personas aprenden? Y cuando llega el momento de pasar el examen, y el examen es cuando usted llega al momento de poner a prueba lo que aprendió, hacen al revés de lo que uno le enseñó. Y uno dice, ¿cómo puede ser que mi hijo, tanto tiempo demostrándole el cariño, el amor, ahora le dé valores más las palabras de un pandillero o de alguien, un amigo que no trabaja, que es vago, que no hace las cosas como debe? ¿Cómo puede ser que a la autoridad que tenemos con mi esposo o con mi esposa no le dé valor y le da más valor a un amigo que no estuvo en el momento que nació, que no sufrió los dolores de parto? Por eso es que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y la honra no es solamente decir, mire, yo lo honro, yo lo respeto, no. Es la actitud de lo que tú tomes de ahí en adelante. Los ángeles se equivocaron. Siguieron al que había rechazado la autoridad sobre él. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con él?
bueno, fue expulsado del cielo. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo Dios y las cosas de Dios tienen orden, ¿sí? La Biblia dice que Él estableció primeros apóstoles. Lo dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y apóstol, aquel que establece obras y pone pastores, gente. Dios le da la capacidad al apóstol de discernir como un don de parte de Dios los que tienen ministerio para impulsarlo, y es un deber de ellos prepararlos y para la obra. Pero después, andando el tiempo, cada uno va a hacer como lo guíe o deja que las circunstancias lo guíen. A veces la avaricia, a veces el amiguismo, por ser amigo de tal persona, me cae bien, yo lo voy a apoyar, pero en las cosas de Dios no son así. Hay que preguntarle a Dios, ¿está correcto lo que estoy haciendo? No por el sentimiento, ¿sí? No podemos decir porque yo siento, porque no es correcto eso. Es la dirección del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Bueno, quisiéramos orar por algunas personas más que nos llamaron de distintos lugares. Desde Venezuela, un anónimo pide oración por Jorge Loreto, por su salud cardíaca, que está hospitalizado. Así que vamos a orar. Eduardo pide oración por la crisis de Argentina, que se ha profundizado. Yuri pide oración desde Miami por Cristian Márquez, que está desaparecido hace 10 días. No sabemos la edad, si es un joven, un niño, o un anciano, o un adulto, pero desapareció. Dios sabe dónde está o qué le ha ocurrido. Vamos a clamar a Él con fe. Y creemos que vamos a tener resultados. Pero luego, cuando esté el testimonio, llámenos para testificar, porque esto es muy importante. Franklin, desde Miami, pide oración por su salud y por un trabajo. Señor, te presentamos en este momento cada una de estas personas que necesitan de ti. En el nombre de Jesús. Se ha destruido toda fuerza del enemigo. Tu palabra dice que viniste a deshacer, Jesús, toda obra del diablo. Y declaramos bendición sobre cada una de estas peticiones, porque todas son importantes. La condición cardíaca de Jorge Loreto, por su salud. Y declaramos salud. Por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Eduardo, por la crisis en Argentina que se ha profundizado y trae tristeza a los corazones, una crisis económica bien dura. Y los demás que hemos nombrado. En el nombre de Jesús, declaramos la bendición. Amén y amén. Cualquier información quiere compartir con respecto al mensaje que estamos tocando hoy sobre la autoridad espiritual, usted puede llamarnos al teléfono 305-826-5555. Repito, 305-826-5555. Si lo va a hacer a través de WhatsApp, para hacerlo sin costo, 001 de cualquier lugar del mundo, 786-901-0461. Repito, WhatsApp 001-786-901-0461. Volvemos con mucho más. Estamos en Power Number One, 96.9 aquí en el área del Gran Miami, 88.3 en el área del suroeste de la Florida, Punta Gorda hasta Naples. La palabra fue dicha. La guardaron en sus corazones. La escribieron en papel. La tradujeron a muchas lenguas. Y es hora de comunicarla. Creemos en Dios. Creemos en sus promesas. Que la distancia no sea una excusa. Terminando este segmento de este día, hemos hablado durante todos los segmentos con respecto a la autoridad espiritual, la importancia de que nos detengamos y leamos
esta parte de la Escritura. Hay un libro que yo recomiendo que es de Watchman Nee, misionero en China, Watchman Nee, que se llama Autoridad Espiritual, que yo recomiendo que todo cristiano lo lea. Los cristianos deben obedecer a la autoridad de Dios, no es lo que querramos, lo que nos guste, lo que sentimos, es la obediencia. Jesús no le gustó la cruz. Yo creo que nos decía, ahí siento que el dolor me apasiona, pero lo hizo por amor a nosotros en obediencia. Dice que estas cosas son fundamentales y por el sufrimiento que él mismo sintió y sufrió por la obediencia es que fue perfeccionada. De esa manera somos perfeccionados nosotros. Bueno, estamos bajo autoridad de los hombres, así como tenemos hombres bajo nuestra autoridad. El solo hecho de pronto de ser hijo quiere decir que tenemos la autoridad de nuestros padres sobre nosotros y que nosotros, si bien tenemos la autoridad de nuestros padres, tenemos hijos, ellos están bajo nuestra autoridad. Hasta el Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, se sometió no solamente a Dios, sino también a la autoridad de otras personas. Pablo hizo lo mismo. La autoridad está por todas partes, existe en la escuela, en el hogar, en el policía de la esquina, y aunque tal vez sea menos instruido, incluso que usted, ha sido establecido por Dios como autoridad sobre usted. Cada vez que se reúnen algunos hermanos en Cristo, se establece de inmediato un orden espiritual. Un obrero cristiano debe saber quién está sobre él. Algunos no saben quién son las autoridades que están sobre ellos y por eso no les obedecen. No debemos ocuparnos en lo correcto o incorrecto, en el bien y el mal. Más bien debemos saber quién es la autoridad que viene de parte de Dios. Porque el diablo ejerce su autoridad con crueldad sobre los demonios que eran ángeles y desobedecieron. Debemos saber quién es la autoridad de Dios. Una vez que sabemos a quién debemos sujetarnos, descubrimos naturalmente nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos creyentes no tienen hoy la menor idea con respecto a la sumisión? No es de extrañarse que haya tanta confusión y desorden. Y por esta razón la obediencia a la autoridad es la primera lección que debe aprender un obrero que quiere servir al Señor. Y también ocupa ella un lugar importante en la obra misma. Desde la caída de Adán, el desorden ha prevalecido en el universo, y cada cual cree que puede distinguir entre el bien y el mal y juzgar sobre lo correcto e incorrecto. A cada cual le parece que sabe más que Dios, y esta es la insensatez de la caída. Necesitamos ser librados de tal engaño, porque esto no es otra cosa que rebelión. Nuestro conocimiento de la obediencia es deplorablemente inadecuado cuando pensamos que está correcto lo que sentimos, sin consultar con Dios, sin hablar con Él, esperar la reacción de Él. Hay quienes creen que su obediencia es completa cuando obedecen al Señor en el bautismo. Muchos estudiantes jóvenes consideran como trato riguroso el mandamiento divino de obedecer a sus maestros. Muchas esposas consideran muy cruel el mandamiento de Dios de someterse a su marido. Difícil para ellos obedecer. Innumerables creyentes viven hoy en un estado de rebelión. No han llegado todavía a aprender la primera lección de la obediencia. La sumisión que enseña la Biblia tiene que ver con el someterse a las autoridades establecidas por Dios, que lo hemos leído 2 veces hoy, en Romanos 13. Qué superficial era la antigua presentación de la obediencia. La obediencia es un principio fundamental. Si queda sin solución este asunto de la autoridad, nada más se podrá resolver. Así que, como la fe es el principio por el cual obtenemos la vida, así también la obediencia es el principio por el cual vivimos.
esa vida. Para disfrutarla, para recobrar la autoridad es preciso restaurar primeramente la obediencia. Y muchos han cultivado el hábito de ser cabeza, no obstante no haber conocido jamás la obediencia. Debemos, por lo tanto, aprender una lección: que la obediencia sea nuestra primera reacción. Dios no nos ha retenido nada con respecto a la autoridad. Ya se nos ha mostrado cómo debemos someternos a la autoridad directa, así como a la indirecta. Muchos aparentan saber obedecer a Dios, pero en realidad no saben nada en cuanto a obedecer a la autoridad delegada de Dios. Autoridad directa es Dios, su palabra, contigo. La indirecta es la autoridad que Él ha delegado en persona. Dado que todas las autoridades proceden de Dios, debemos aprender a obedecerlas a todas. Los problemas que enfrentamos en nuestros días se deben a hombres que viven al margen de la autoridad de Dios. Hombres, mujeres, jóvenes. Y si queremos que la bendición de Dios esté en nosotros, es clave aprender qué es lo que le agrada a Dios y qué dice la Biblia con respecto a la autoridad. Es mi mensaje para el día de hoy, la autoridad espiritual, y quiero motivarles a que retengan la palabra de Dios. Y segundo, que es algo muy importante, porque dice que debemos presentar nuestro camino delante de Dios, confiar en Él y Él hará. El esperar la respuesta de Dios, para los que somos quizás muy activos, es algo que nos cueste mucho o nos cuesta mucho. Queremos tomar decisiones ya y a veces nos perdemos la buena guía del Espíritu Santo, que nos va a guiar siempre y cuando le demos el tiempo. Bendiciones, la paz del Señor. La palabra fue dicha. La guardaron en sus corazones. La escribieron en papel. La tradujeron a muchas lenguas. Y es hora de comunicarla. Creemos en Dios. Creemos en sus promesas. Que la distancia no sea una excusa.